Amén, así es. El Señor es nuestro Rey, nuestro Salvador, y le damos toda la gloria y honra a Él, ¿verdad? Bien. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos a nuestra iglesia Jesús en Santa Rosa. Es un privilegio que esté con nosotros adorando al Señor. Si está por primera vez, sea más que bienvenido. Hoy no sé si notaron algo nuevo, o mejor dicho, a alguien que llevaba sin estar entre nosotros por meses, y ese es el boletín. Regresó el boletín a nuestra iglesia. Gracias al Señor que podemos retomar nuevamente lo que es la producción de los boletines. Así que cada domingo vamos a tener ahí en la puerta a los hermanos repartiendo los boletines para usted, para que pueda estar al tanto de diferentes eventos y oportunidades también ministeriales en la iglesia, para que usted participe mucho más allá del domingo. Y otra cosa importante que quiero mencionar antes de estar ya en los Salmos, es que este martes tenemos nuevamente el estudio que estamos dando sobre los grupos pequeños. El martes a las 6:30 lo hacemos aquí en nuestra iglesia, en el salón. ¿Y por qué estamos haciendo estos estudios? Bueno, la intención detrás de estos estudios es que a partir de enero abramos nuevas células o nuevos grupos pequeños en diferentes partes, no solo aquí en este edificio, sino a través de nuestra ciudad, para que la iglesia pueda tener comunión con la iglesia, otros hermanos puedan caminar con usted en su caminar de seguir a Cristo. Y la idea de los estudios, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos resaltar mucho más el hecho de reunirnos para estudiar la palabra juntos. Cuando pensamos en los grupos pequeños y por qué estamos enfatizando el estudio de los martes, es porque queremos ir desarrollando más y más en el ADN de nuestra iglesia, en nuestros principios, que los grupos en las casas sean mucho más que un estudio. Deseamos que la iglesia desarrolle relaciones saludables con otros hermanos, en los cuales usted pueda orar por otros y otros orar por usted. Que sea mucho más allá de reunirnos a estudiar la palabra, sino que haya cuidado, el cuidado del alma, el cuidado de la iglesia, los unos por los otros. Así que no se lo pierda. Vamos a estar ahora en el mes de agosto teniendo 3 estudios seguidos, los martes, y después tomamos un receso, y en septiembre hacemos lo mismo, tenemos 3 seguidos y tomamos un receso. Así que este martes a las 6:30 aquí en la iglesia. ¿Cuándo va a ser? Dígale a su vecino, este martes a las 6:30. Vamos a orar antes de entrar en la palabra. Padre, gracias por este privilegio que tenemos de estar juntos, tu pueblo, Señor, adorándote a ti y también reconociendo de que tú cuidas de nuestras almas, que tú, Jesús, eres el buen pastor, y que tú nos guías, y que tú nos lideras, y que tú nos alimentas, y que tú nos proteges, y que tú guardas, Señor, nuestros pasos. Te pido, Señor, que ahora nos hables a través de tu palabra, que nos alimentes, que puedas fortalecer al que está débil, que puedas animar al que está desanimado, que puedas corregir, Señor, al que ha estado siendo vencido por las tentaciones, que tú puedas fortalecer a tu iglesia, oh Dios, en esta mañana. Confiamos en tu ministerio, confiamos en tus promesas y confiamos en tu presencia. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te alabamos y te damos gracias a ti, Jesús. Amén. Vamos a continuar en la serie Un verano en los Salmos, y hoy vamos a estar en un salmo muy conocido, y es el Salmo 23. El Salmo 23, ahora su Biblia, el Salmo 23, y el título del mensaje es bien sencillo: El Señor es mi pastor. ¿Qué tal para un título bien creativo, verdad? El Señor es mi pastor. 5 palabras, pero 5 palabras que son bien dulces para el creyente. Vamos a leer el Salmo 23.
Salmo 23 comienza diciendo, es un salmo de David, y comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Yo estoy leyendo de la Biblia Las Américas. Versículo 3 continúa diciendo, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23 es la historia del buen pastor que viene por sus ovejas y las restaura. Ahora, este no es el único texto en las Escrituras en que vemos a Dios siendo descrito como un pastor. De hecho, en Isaías capítulo 40 nos dice, he aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús afirmó ser el buen pastor. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, literalmente lee ese texto que Jesús es el pastor supremo o el príncipe de los pastores. Así que Jesús no solo es el buen pastor, sino que también es el pastor supremo. Y Jesús es el cumplimiento del Salmo 23. El Señor es el pastor. Jesús es el buen pastor. Y David aquí nos va a enseñar la relación que existe entre Dios y sus ovejas, entre Dios y su pueblo. Y va a usar aquí esta imagen de un pastor y su oveja para describir esa relación entre Dios y el creyente. Vamos a aprender 4 cosas acerca de nuestro buen pastor en el Salmo 23. Hay mucho más, pero vamos a ver 4 cosas en particular acerca del pastor. Lo primero que quiero que vean ahí en el versículo 1 es que mi pastor siempre, y diga siempre, siempre está presente. Mi pastor siempre está presente. David comienza diciendo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y note que está en el presente continuo. No dice, bueno, a lo mejor el Señor va a ser mi pastor, o el domingo solamente el Señor es mi pastor, o cuando estoy en apuros el Señor es mi pastor, sino que dice que en cada momento, cada día el Señor es mi pastor. Todo creyente puede hacer esa afirmación, que Él es mi pastor. De hecho, si usted nota en el Salmo 23, las veces que David usa el pronombre personal, si usted la cuenta en la Biblia de las Américas, 14 veces David usa el pronombre personal para decir que el Señor es su pastor, enfatizando cuán personal y cuán cercana es esa relación entre Dios y David, entre el pastor y las ovejas, que es una relación cercana. Él es nuestro pastor. Mírenlo ahí en el versículo 1, dice, Él es mi pastor. Después dice en el versículo 1 nuevamente, nada me faltará. Versículo 2, me hace descansar. Versículo 3, me conduce. Versículo 3 dice, mi alma, restaura mi alma. Él me guía. Versículo 4, tú estás conmigo. Versículo 4 nuevamente, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza, mi copa. Y el versículo 6 dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que vemos esa parte bien estrecha, bien cercana,
usando esos pronombres personales para resaltar esa relación entre el pastor y las ovejas. Ahora, a pesar de que eso es cierto, lo que describe realmente esa relación íntima entre el pastor y las ovejas no es tanto los pronombres personales, sino más bien en el nombre que David escoge usar para describir quién es su pastor. En el versículo 1, él dice que el Señor es su pastor. Señor es un título. Pero la palabra detrás de Señor, la palabra en hebreo detrás de Señor, no es un título, es un nombre. Por eso la Reina Valera del 60 traduce, en vez de usar Señor, usa Jehová. Es el nombre personal de Dios y habla acerca del Dios que está siempre presente y describe su relación con su pueblo y su presencia continua en todo momento con las ovejas. Así que el Salmo 23 habla del cuidado de nuestro pastor siempre presente. Y pudiéramos traducir la palabra Jehová, lo que significa en cuanto para su pueblo, que Dios dice, yo estaré presente para hacer lo que sea que mi gente necesite que yo sea para ellos. Que es el Dios de pacto que ha prometido estar con nosotros siempre, en todo momento, para hacer lo que nosotros necesitamos que Él sea para nosotros en cada circunstancia. Mi pastor siempre está presente. El pastor asumía la responsabilidad del cuidado de las ovejas y por eso que esto es algo hermoso y el Salmo 23 se identifica tanto con el pueblo de Dios. Porque los pastores en este tiempo, cuando se usa esta imagen del pastor y las ovejas, todo el mundo entendía de que el pastor cuidaba de las ovejas, que era la responsabilidad del pastor de suplir para sus necesidades, que incluso el pastor estaba dispuesto a entregar su vida por el beneficio de las ovejas si fuera necesario. Y esto es lo que Dios ha elegido ser para su pueblo, nuestro pastor. El Salmo 79 nos enseña algo muy parecido y dice, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Te daremos gracias para siempre a todas las generaciones. Hablaremos de tu alabanza. Y se describe al pueblo de Dios como somos ovejas de su prado, somos pueblo suyo. Así que David dice, el Señor es mi pastor y mi pastor siempre está presente. Ahora, después que David afirma que el Señor es su pastor, él llega a esta conclusión. Y David dice, si el Señor es mi pastor, si el pastor está siempre presente conmigo, entonces nada me faltará. Miren el razonamiento de David. David dice, si el pastor mío es el Señor y el Señor siempre está conmigo, entonces nada me faltará. Y ese es el punto número 2. No solo que el pastor siempre está presente, sino que mi pastor me provee. Mi pastor está siempre presente y mi pastor también me provee. Por eso dice el versículo 1, continúa diciendo, nada me faltará. Ahora, note que nada me faltará está en futuro. No dice nada me falta, sino dice nada me faltará. ¿Por qué? Porque David no está haciendo esa afirmación basado en su circunstancia presente, que a lo mejor le puede estar en ese momento yendo bien. Así que su convicción de que el pastor va a proveer no está en la circunstancia presente. No es circunstancial, porque pudiéramos decir estas palabras cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando el día está soleado, cuando tenemos salud, cuando nada nos falta y podemos decir, nada me faltará. Pero bueno, ¿qué tal en los días que realmente tengo necesidad? Y vemos que la declaración de David de que nada me faltará no es circunstancial. Él está hablando en el futuro, está haciendo una afirmación en ese estado futuro porque él está convencido
de que si el Señor es su pastor, si Jehová de los ejércitos es su pastor, todo lo que él vaya a necesitar en el futuro, Jehová proveerá. Un día había un pastor que estaba viajando desde la costa este hacia la costa oeste, vamos a decir que iba de la Florida a California, y iba en un avión. Y este pastor en el avión estaba sentado y estaba cansado y no quería que nadie lo molestara. Y entonces saca el cartel del símbolo internacional de no me molesten. ¿Saben cuál es ese símbolo? La Biblia. Cuando tú quieres que nadie te moleste en público, saca tu Biblia y empieza a leerla. Nadie se te va a acercar. Pero este pastor entonces abre su Biblia. ¿Y dónde usted cree que la Biblia se abrió cuando él tomó su Biblia y la abrió? El Salmo 23. Y por las siguientes 4 horas, él se quedó ahí fijado en las primeras 3 palabras del Salmo 23. ¿Qué dice las primeras 3 palabras? Mírenlo ahí. El Señor es. Así que durante esas horas estuvo pensando en esas 3 primeras palabras. El Señor es. Y se dio cuenta de que todo lo que necesitaba, el Señor es. Iglesia, es eso. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú deseas, el Señor es. El Señor es tu pastor. El Señor no solo está siempre presente, sino Él ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. Ahora, el Señor no me da siempre todo lo que yo quiero, pero sí lo que necesito. Y confiaré en Él, en todo lo que Él permite en mi vida, sea que Él permita cosas o que me restrinja de otras. El Señor provee, por eso dice el versículo 2, continúa, que en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura el alma. Ahora, el salmista aquí tiene en mente mucho más allá de la providencia física, y es verdad que Él provee para nuestras necesidades físicas, pero el salmista aquí mira mucho más allá de las necesidades físicas. Por eso Él dice que nos conduce por esos pastos y nos lleva a aguas de reposo, pero dice, Él restaura el alma. El pastor provee todo lo que yo necesito para ser restaurado. Y de hecho, el pastor mismo es la providencia para nuestra restauración. Primera de Juan 2:2 dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo mismo es la providencia para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser restaurados. Versículo 3 dice, Él restaura mi alma. Y las palabras restaura mi alma pueden significar también traer al arrepentimiento. Se traducen en el Antiguo Testamento de estas formas. También significa traer a salvación. El Salmo 19, cuando lo estudiamos, en el versículo 7 vemos que se usan estas mismas palabras. Versículo 7 del Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Las mismas palabras del Salmo 23, versículo 3, que Él restaura mi alma. Y la idea aquí es que Dios te está conduciendo como el buen pastor a lugares donde restaurará tu alma. Esa es la idea. No solo para salvación, sino también como hijo de Dios para edificación. Para salvación primeramente, ¿por qué necesitamos que nuestra alma sea restaurada? Bueno, Isaías 53 nos dice que cada uno de nosotros somos como ovejas y como ovejas todos nos descarriamos. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual, no dice algunos, dice cada uno de nosotros nos descarriamos, nos apartamos, pero el Señor hizo que cayera sobre él, es decir,
Dios Padre hizo que cayera sobre Dios Hijo la iniquidad de todos nosotros. Y nosotros necesitábamos ser restaurados por eso, porque nosotros estábamos perdidos como ovejas. Y esa es imagen del buen pastor dejando las 99 ya salvas para buscar a aquellos que todavía no son salvos. Y Él restaura nuestras almas. Somos restaurados en Cristo, pero ¿cómo es que somos restaurados? Y esto es algo que es importante mencionar. Cada domingo el Evangelio necesita ser proclamado. Para los que no son salvos y para nosotros los que somos salvos. Para recordar y alabar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es triste que en muchos lugares que se reúnen personas para escuchar la Biblia, a veces no escuchan el Evangelio. Y hay personas que están dentro de la congregación y no saben cómo ser salvos. Repetidas veces vemos en las Escrituras la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La palabra de Dios nos enseña de que Cristo es el Salvador y que somos salvos cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, como cuando le recibimos a través de la fe, cuando creemos que Él llevó nuestros pecados en la cruz porque yo estaba perdido y que yo en esa condición, si moría, no iba al cielo, sino iba a ser condenado justamente por un Dios santo. Pero la buena noticia es que el buen pastor, la historia del Salmo 23 es el pastor viniendo a rescatarnos. Y lo vemos en el nombre que David usa. David comienza usando el nombre personal de Dios en el primer versículo y termina el Salmo hablando acerca de Jehová también. ¿Por qué? Porque Jehová nos recuerda de que es el Dios de pacto. Ese Dios que se le apareció a Moisés en Éxodo 3. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Yo soy. Yo soy el Dios que ha venido y va a rescatar a su pueblo bajo la esclavitud que estaban ellos en Egipto. Él es el buen pastor que viene y da su vida por nosotros. Y somos restaurados, nuestras almas son salvadas cuando creemos en Jesús, cuando le recibimos como nuestro Salvador. Y eso es algo que tú tienes que hacer personalmente. Esto no lo puede hacer nadie por ti. Tú no naces cristiano. La asistencia en la iglesia no te hace cristiano. Buenas obras no te hace cristiano. Lo único que te hace un creyente, un cristiano, es la fe en el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados y Dios Padre le resucitó entre los muertos, probando de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que tus pecados fueron pagados en Él. No hay restauración del alma si primero no te arrepientes y crees en Jesús. Ahora, una vez que estás en Jesús, eres parte de su rebaño. Y Él, como el buen pastor, provee para nuestras necesidades físicas y espirituales. Por eso que cuando mi alma peca, Él la santifica. Cuando mi alma está débil, Él la fortalece. Cuando estoy desorientado, Él me ilumina. Cuando mi alma está triste, Él la alegra. Hay muchas cosas en esta vida que nos pueden traer tristeza. Hay muchas cosas que nos pueden abrumar del peso. Hay cosas difíciles que ustedes están pasando. Pero no olviden esta verdad, que el Señor siempre está presente con ustedes y el Señor va a proveer para sus necesidades. El versículo 3 continúa diciendo, por eso el pastor me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Él me guía, Él conduce mi vida, Él me lidera, Él nos lleva de la mano por senderos de justicia. El énfasis aquí no está tanto en nuestro rendimiento, aunque sí hay una responsabilidad del creyente de obedecer la palabra de Dios y de seguir a Cristo. Ahora, el énfasis aquí en el Salmo 23, en este versículo, no está tanto en nuestro rendimiento, en nuestra habilidad de seguir al buen pastor, sino más bien en la habilidad del buen pastor de mantenernos a nosotros en el camino de justicia. De que Él es todopoderoso para asegurarse de que nosotros permanezcamos firmes hasta el final.
en su providencia, que Él es fiel para mantenernos en su providencia, para mantenernos salvos, para salvarnos y para mantenernos salvos, ambas cosas. Que el Señor nos pastorea por el camino correcto, el camino que lleva a la vida. Dios nos guía por caminos rectos. Dios siempre cumple su palabra y sus promesas. Dice, me guía por senderos de justicia. Y todo por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Esto es lo que impulsa al creyente, amor por Dios. El discipulado es eso, crecer en nuestro amor por el Señor y los unos por los otros. Son los dos mandamientos más importantes que resume toda la Escritura, ¿verdad? Amar a Dios y como resultado de amar a Dios, amar al prójimo. Eso es algo sobrenatural cuando es un amor incansable, inquebrantable y está fundado en el amor de Dios, en ese amor que Romanos 5 nos dice que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Así que nos guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Ahora, estos senderos no siempre son fáciles. En ocasiones son valles de sombra de muerte, nos dice el versículo 4. Y ahora el pastor, siempre presente, que también provee para nosotros. Tercer punto es que mi pastor me protege. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Era el trabajo de los pastores, la responsabilidad de llevar a las ovejas a comer, a verdes pastos, pero en ocasiones los pastores llevaban a sus ovejas en busca de esos verdes pastos a atravesar valles, lugares entre las montañas donde el sol no daba y donde había oscuridad. Y dejadas por sí solas, esas ovejas podían perecer. Pero guiadas por el pastor, atravesaban esos valles. Y David conocía personalmente esos valles. Si alguien sabía lo que era estar en el valle de oscuridad, en el valle de sombra de muerte, era David. David perdió un hijo cuando era un bebé, su hijo. David fue traicionado. David fue perseguido. David tenía amenazas de muerte sobre su vida. David conocía realmente lo que era estar en el valle de sombra de muerte, y muchos de ustedes también conocen lo que es estar en el valle de sombra de muerte. A veces el valle de sombra de muerte puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que uno de nuestros seres queridos no conozca al Señor. Puede ser un conflicto con alguien. Puede ser una pérdida de trabajo. Los valles de sombra de muerte vienen en diferentes tamaños y diferentes colores. Ahora, quiero que noten algo ahí en el versículo 4. Quiero que noten que el Señor no nos lleva al valle de sombra de muerte para que te quedes allí. Observen que el texto dice, aunque pase. La confianza de David está aquí, es que el Señor no lo llevó o no lo llevaba por valles de sombra de muerte para que se quedara por ahí, sino que estamos de pasada. Estamos en el valle de pasada. Y no temeré, dice David, porque tú estás conmigo. Mi pastor me protege. Y hay algo glorioso en el versículo 4 también, porque hasta ahora David ha estado hablando acerca de su pastor. Nos ha estado diciendo, compartiendo acerca de su pastor. Ha estado diciendo quién es su pastor, cómo es su pastor, en los primeros 3 versículos, del 1 al 3. Ahora en el versículo 4, él pasa de hablar con nosotros acerca de quién es su pastor y cómo es su pastor, a hablar con el pastor. Ya no está hablando con nosotros en el versículo 4, ahora él está hablando con su pastor. Míralo ahí. Ahora le dice al pastor, tú estás conmigo. Ahora le dice al pastor, tu vara, tu cayado me infunde aliento. Y esto es lo que hace
lo que nos hace a nosotros diferentes de nuestros vecinos, de nuestros familiares que no conocen al Señor. Tú puedes estar atravesando los mismos valles que otra persona, que cualquier otro ser humano que no conozca al Señor, que no tiene al Señor. Lo que hace la diferencia es en tu vida y la vida de otra persona que está atravesando los mismos valles que tú, pero que no conoce al Señor, que el pastor está contigo. La palabra de Dios no nos promete a nosotros que vamos a estar exentos de dificultades. Lo que sí nos promete es que el Señor va a estar con nosotros en esas dificultades. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y Jesús, en la gran comisión, Él nos prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está contigo. Jesús no pastorea un rebaño de una forma impersonal, porque cuando pensamos en un rebaño pensamos en muchas ovejas, ¿verdad? Y pensamos en esa distancia entre el pastor y las ovejas, sino que vemos que las Escrituras nos enseñan que la relación entre el pastor y las ovejas es personal. En Juan 10 dice que Jesús conoce a sus ovejas y las llama por nombre a cada una de ellas. Él es el Dios que no solo está con nosotros, sino que también está por nosotros, a favor de nosotros. Spurgeon, hablando sobre este texto, él decía: si Él no es un pastor para nadie más, Él es mi pastor. Él vela por mi vida, Él me cuida y me preserva. Mi pastor me protege. Y en esa imagen la vemos ahí en tu vara y tu callado. En la vara y el callado. Yo leyendo esto, yo decía, esta es la versión de Romanos 8 del Antiguo Testamento. En Romanos 8, Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Dios? Enumérelo, dígalo. Nada, nadie nos va a separar del amor de Dios. Por eso que esta es la versión, la vara y el callado es la versión de Romanos 8. Porque la vara era usada para alejar todas aquellas cosas que podrían poner en peligro a las ovejas. Y el callado aseguraba de que las ovejas siempre estuvieran cerca de su pastor. Por eso que esto es el Romanos 8 del Antiguo Testamento. Nada me podrá separar del amor de Dios. Mi pastor me protege. Su vara habla de la capacidad del pastor de alejar todo aquello que quiere separarnos de él. Y su callado habla de su capacidad de mantenernos cerca de él. Y es por eso que podemos decir con confianza, y este es el último punto: mi pastor me preserva. Así que no solo mi pastor siempre está presente, mi pastor me provee, mi pastor me protege, mi pastor me preserva. Note que son 5 palabras con la letra P, ¿verdad? Para que no se los olvide. Presente, provee, protege, preserva. Mi pastor me preserva, aún en medio de un mundo hostil y difícil y caído. En el versículo 5, David afirma: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él nos preserva. Hay una historia de un misionero que está siendo perseguido y él huyendo, escondiéndose de unos soldados que quieren quitarle la vida por estar predicando el evangelio, y llega a un lugar y se esconde debajo de un montón de paja. Y escondido ahí llegan los soldados con sus bayonetas y empiezan a atravesar ese montón de paja para asegurarse de que no estuviera ahí. Y una de esas bayonetas roza su pie y el hombre queda herido. Pero tiene que quedarse escondido ahí hasta que sea lo suficientemente seguro como para salir. Y se tuvo que quedar ahí días porque estaban buscando a este misionero para quitarle la vida. Y estando escondido ahí por días, todos los días llegaba
junto a este montón de paja una gallina y ponía un huevo y se iba. Y así sucedió. Todos los días venía esa gallina y ponía un huevo, y este misionero fue sostenido todos esos días que estaba escondido ahí con un huevo. El Señor protege a su pueblo y de maneras que nosotros no podemos ni imaginarnos. Dios nos sostiene. Primera de Pedro capítulo 1 dice que nosotros somos preservados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí con esa idea tú preparas mesa delante de mí. Dios nos ha sellado con su Espíritu. Él nos ha dado una salvación inagotable, inalterable e infinita. Por eso dice que Él ha ungido nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Nuestro pastor nos preserva en este mundo hasta llevarnos hasta la gloria. Él es poderoso para preservarnos. Terminamos con el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Hay otra traducción que dice me perseguirán, y esto es parecido a la mujer que dice que salía de su casa y siempre habían dos hombres que la estaban persiguiendo. Y estaba en el trabajo y ahí estaban esos dos hombres. Y iba al supermercado y ahí estaban esos dos hombres. Y la mujer asustada, yo no sabía qué hacer, fue a su pastor y le dijo, todos los días hay dos hombres que cuando salgo de mi casa, ahí están persiguiéndome. Y llego al supermercado y ahí están los hombres. Y este pastor, no sabiendo qué decirle a la mujer, va al Salmo 23 y le dice, esos dos hombres son el bien y la misericordia, que te persiguen todos los días. Y esa es la idea del Salmo 23, versículo 6. El bien y la misericordia nos seguirán, nos perseguirán todos los días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien que habla en el versículo 6 puede ser traducido como bondad. Así que la misericordia habla sobre la capacidad de Dios de perdonar nuestro pecado, y el bien o su bondad habla acerca de su capacidad para suplir todas nuestras necesidades. La bondad cuida mis pasos, la misericordia cuida mis tropezones. ¿Necesitamos la bondad? Tú necesitas la bondad de Dios para ayudarte a mantenerte en pie y caminar según la bondad de Dios, en los caminos de Dios. Pero también necesitas la misericordia de Dios para cuando tropieces seas levantado, ¿verdad? Y esa es la idea, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días hasta el fin del mundo. Podemos traducir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida de esta forma. Si pueden poner el siguiente slide. Podemos decirlo así. Cuando la vida era buena, Dios estaba conmigo. Cuando la vida era difícil, Dios estaba conmigo. Y cuando esta vida se termine, Dios seguirá estando conmigo. Un día a una niña le dijeron que iba a recitar el Salmo 23 frente a su iglesia. Y la niña estaba tan emocionada por el Salmo 23 y ella recitar el Salmo 23 frente a toda su congregación, se va a la casa y se para delante del espejo, y todos los días entonces ella, mirando al espejo, ensayando y practicando, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y así hizo por varios días hasta que llegó el domingo, cuando a ella le tocaba recitar el Salmo 23 ante toda su congregación, y se para frente a la iglesia y nerviosa ella dice, el Señor es mi pastor y eso es todo lo que quiero. Y la iglesia, pensando de que ella se había equivocado, la niña le dijo a la iglesia, mientras más
leía el Salmo 23, comprendí que si el Señor es mi pastor, eso es verdaderamente todo lo que necesitamos. Vamos a terminar leyendo Juan 14, versículos del 1 al 3, y vas a aparecer ahí en la pantalla. Juan 14, del 1 al 3. Y vamos a ponernos todos en pie, por favor. David afirma que él va a estar en la casa del Señor, que él va a morar por largos días o por toda la eternidad. Juan 14, del 1 al 3 dice, vamos a leerlo todos juntos: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor, siempre presente. Mi pastor que me protege, mi pastor que me provee, mi pastor que me preserva. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y si el Señor es mi pastor, entonces tengo todo lo que necesito. Yo te ruego por aquellos, Señor, que en medio nuestro necesitan escuchar más que nunca estas palabras y ser, Señor, fortalecidos con la promesa de tu presencia y tu providencia en la vida de las ovejas. Que tú no nos das, Señor, todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos, y que tú en momentos nos haces atravesar valles, pero no para que nos quedemos ahí, sino para llevarnos a verdes pastos. Señor, fortalece a tu iglesia. Tú eres nuestro pastor. Y te ruego por aquellos, Señor, que no son de tu rebaño. Te ruego, Señor, que tú otorgues fe para creer. Otorgues arrepentimiento para arrepentirse. Si hay alguien que nunca, Señor, se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en ti como Señor y Salvador, que este sea el día, que esta sea la mañana en la cual esa persona te dice: Señor, sálvame. Hazme una de tus ovejas. Confiamos en ti. Tú, Jehová, eres nuestro pastor.